Buenos días a todos. La ponencia de hoy es una ponencia técnica que se basa sobre mi experiencia realizada en una empresa agrícola que conozco muy bien. Gracias a la organización por darme esta oportunidad. Vamos a empezar porque creo que hay que respetar los tiempos. Siempre es importante en estas ocasiones. Me han pedido que presentara la tendencia de la producción de melocotón, nectarinas y albaricoques en Italia y en especial en la región de Emilia-Romagna. Esta es la situación. A la izquierda veis las toneladas producidas en Italia, la línea azul oscura, arriba, las toneladas producidas en Italia entre 2011, 12, 13, 14 y 15, aunque los datos de 2015 no son completos todavía. La línea roja, abajo, es la producción de la región de Emilia-Romagna, de melocotón, perdón. Hablamos de 100.000 toneladas en esta región y entre 650.000 toneladas en toda Italia. A la derecha tenéis el porcentaje de Emilia-Romagna con el resto de Italia. Estamos alrededor del 5% para esta región, con respecto al valor total de toda Italia. En Emilia-Romagna, la producción se orienta más hacia las nectarinas, más que el melocotón. Aquí tenéis los datos para las nectarinas. La producción total en Italia sigue una tendencia que se está reduciendo. Estamos hablando de unas 800.000 toneladas de producción en 2015. Emilia-Romagna sigue la misma tendencia que el resto de Italia, está reduciéndose esta producción y esto se debe a que se está perdiendo superficie de producción. En mi zona es bastante común perder un 25-30% de superficie de producción en los últimos 5 o 6 años. Entonces el porcentaje con respecto a la producción italiana aumenta ligeramente, estamos alrededor del 12% sobre el valor total para Italia. Y finalmente los albaricoques. La situación es variable. Esto se debe a que tenemos muchas variedades autoestériles, entonces la producción tiene mucho que ver con el clima a lo largo del año. En Italia también aquí tenéis la línea azul arriba para Italia. Pasamos de 250.000 toneladas a unas 200.000 como en 2015. Y abajo la línea roja de Emilia-Romagna representa un 5 o 6% del valor total de la producción italiana. Yo hablaré sobre todo de melocotones, menos de albaricoques, porque la experiencia en la reducción de costes, que es el tema principal de mi ponencia, la experiencia que podemos presentar, decía, es la experiencia del melocotonero más que para la producción de albaricoques. Los datos que os voy a proporcionar se refieren a una sola empresa. No tenemos hecho un análisis sobre muchas empresas, entonces tenéis que tenerlo en cuenta, es un dato medio, es una tendencia, no es un valor absoluto. En Italia, tras alrededor de 15 años de resultados deprimentes para el cultivo del melocotón, surgió la exigencia de pensar en una nueva manera de producir fruta de buena calidad con el objetivo de reducir los costes. Hablaré mucho de calidad porque para nosotros es un requisito fundamental. Sanidad y calidad son las únicas dos cosas fundamentales para producir fruta. Había dos caminos posibles, somos muy pragmáticos. La primera era lanzarse en la pelea, es decir, empezar a jugar, coger la pelota y poder jugar activamente y cambiar la situación.
O la otra solución, que es la que yo veo, es esta. Esta es una maquinaria infernal. Se come los árboles y produce compost, básicamente. Esta es una posibilidad en las empresas de producción de melocotón en Italia. El 30% ya ha hecho esto. La realidad italiana. Perdonadme si digo cosas que se conocen, pero bueno, somos el área productiva con los mayores costes de producción en el sur de Europa. Con respecto al mercado global, tenemos serias dificultades. La competencia es muy fuerte y el poder de la gran distribución organizada es grande y es organizada, lo dice la palabra misma. Luego, el valor de la fruta se ha desplazado mucho hacia el consumidor, es decir, el consumidor es el que paga el valor de la fruta, pero no llega al segmento de la producción. Aquí solo nos quedan las migas. La producción organizada no representa la mayoría del producto italiano. Somos un país productor, el más grande de Europa, pero somos muy fragmentados. Somos muchos los agentes en el mercado y nuestra fuerza es débil. Mi región es una región muy organizada, pero no representamos el 51%. Claramente somos menos. La situación agrícola italiana se encuentra en una fase de estancamiento preocupante. No es un problema solo para los frutales, es para toda la producción agrícola. La gran producción extensiva tiene problemas en general. Cuando en muchos encuentros importantes escucho hablar a personas que dicen que tienen la receta para resolver los problemas, dudo. Todo el mundo parece que tiene recetas para resolver los problemas, pero nadie hace nada o pocos hacen algo. Esto para mí es inaceptable. Entonces, la base técnica es la que tiene que pensar, utilizar la cabeza y sacar nuevas ideas. Nosotros hemos creado este proyecto Fruteto o Frutal, para crear una producción agrícola sostenible. Hemos analizado la situación actual. Evidentemente, la disponibilidad económica para nuevas inversiones es escasa. No podemos hacer lo que nos gustaría porque económicamente tenemos límites importantes. Esto es un análisis general y común a muchas empresas agrícolas italianas. También hemos analizado la maquinaria ya presente en las empresas o fáciles de encontrar. Tenemos zonas productivas mecanizadas como los viñedos. Era fácil analizar lo que ya teníamos en nuestras casas y poderlo reutilizar. Por ejemplo, la Darwin es una máquina que se utiliza mucho, y las barras que se utilizan en los viñedos. Los viñedos italianos son mecanizados hace ya mucho tiempo. ¿Y por qué solo los viñedos? Los frutales en Emilia-Romagna a menudo no se adaptan a la maquinaria que hemos analizado. Es difícil adaptar la maquinaria al campo de frutales y es más fácil organizar el frutal de manera que se adapte a la maquinaria. ¿Cuál es la plantación de frutales ideal? Para empezar, el material vegetal, el portainjertos, para que haya una producción muy concentrada, y portainjertos ideales para que haya un equilibrio vegetativo. En Emilia-Romagna, el GF677 es el más común en Emilia-Romagna, con un gran vigor muy fuerte. Ha permitido crear melocotones, producir melocotones en todas las zonas, y sabemos que esta no es una planta que se puede adaptar bien a las máquinas. Existe la oportunidad de la investigación agromillora, que ha proporcionado algunos portainjertos con características, al menos en el papel, interesantes. Algunos tenían características que podían responder a nuestras necesidades.
En 2010 hemos plantado un campo demostrativo con estos portainjertos Big Top. ¿Por qué? Porque es una variedad difícil, en Italia por lo menos es difícil, tiene una concentración de maturación, tiene un buen color, una buena maduración y el sabor gusta en el mercado italiano y no solo en el mercado italiano. Se habla de 1 hectárea, no son pocos árboles, es bastante importante la superficie. En los mismos años, en Italia y en mi zona, también se han plantado algunos campos de melocotoneros con portainjertos de root pack, pero no tiene nada que ver con el estudio que os estoy presentando. En 2013 ha empezado la producción de este campo demostrativo y hemos empezado una serie de controles en la cosecha. En 2010 plantamos en macetas, entonces hablamos de una planta vegetativa. Este es el esquema de la prueba que hemos realizado, perdón, de la observación más que prueba. Tenemos 11 hileras. A la izquierda tenéis el número de hileras y luego tenéis a la derecha esterilizado, sí o no. Esta es una plantación que lleva 40 años cultivando melocotoneros. Existe un grave problema de hongos patógenos que no permitían seguir cultivando melocotoneros y también otros cultivos de este tipo. Tenemos 7 portainjertos comparados entre sí, el GF677, Rootpack 70 y 90, Rootpack 40 y 20 en la misma hilera. Lo que veis en azul significa que ahí se ha esterilizado el terreno con dos productos que no se utilizan mucho, pero en aquel momento era posible utilizarlos. En las otras hileras, cuando veis 2 veces número 4 o número 5, significa que en la misma hilera cambia el portainjerto o cambia el punto de planta a planta. Tenemos una media de 3,50 m entre hileras y 1,50 m entre un árbol y el otro. Con el Rootpack 20, hemos llegado hasta 1 metro y hasta 80 centímetros entre un árbol y el otro, es decir, que la densidad era muy alta. Luego hemos comparado esto en un terreno sano, con portainjertos parecidos, con mucho vigor, 70, 90, y luego hemos visto comparándolos con 40 y 20 en un terreno esterilizado. Y luego la otra parte del frutal seguía un estándar donde hay algunos problemas de patógenos, es Puebla de Soto. Y hemos utilizado también Replantac en 3 hileras. Siempre la distancia la veis en la tercera columna, distancia entre hileras y distancia entre árboles. También lo hemos intentado en terrenos no esterilizados, con el Rootpack 40 y el Rootpack 20. Antes de seguir, os digo que el Rootpack 40 en el terreno no esterilizado ya está muerto. El Rootpack 40 no puede vivir si hay problemas de hongos en las raíces. El Rootpack 20 está vegetando bien, de manera normal, y parece que no hay problemas. En el terreno esterilizado, hemos visto que el 70 y el 90 son parecidos al GF677 en el estatus vegetativo, con bastante vigor, pero en nuestra zona, con un terreno que tiene una profundización del agua bastante lenta, entonces hay estancamiento, asfixia, aunque solo hasta cierto punto. El 70 y el 90 tienen problemas para sobrevivir en este tipo de terreno, entonces son portainjertos que necesitan un buen drenaje del agua.
El R es un portainjerto que necesita una buena irrigación también a final del ciclo. La parte final del verano, por ejemplo, no tiene que faltar el agua, tiene una necesidad hídrica al final de la temporada. Y ahora vamos a ver los resultados de 3 años de verificación y controles en la cosecha. Se ha realizado por una sociedad italiana, Centro de Investigación. Hemos visto el número de frutos recogidos en el terreno no esterilizado. A la izquierda tenéis el Puebla. Veis como en 2013 el amarillo, 2014 es el azul, el verde 2015 y luego tenéis el total. El número de frutos medios por planta, cogiendo 3 plantas como muestreo. Tenéis el número total es 247, es el dato acumulativo. Rootback 20, 3 metros 50, 80 centímetros, ha dado un número más bajo, pero tiene más árboles por metro. El Rootback 20 a 1 metro es inferior a Puebla, pero tiene más árboles por metro como densidad. El Rootback 40 no se puede comparar porque en el 2015 no ha habido cosecha, como os he dicho, murió la planta, entonces es difícil comparar este dato. Y luego Rootback R tiene una producción parecida al Puebla. En todos los portainjertos, excepto el Puebla, hay una tendencia a la mejora. El Rootback 20 en los dos casos y el Rootback R tienden a mejorar en la producción. Eso es porque hemos aprendido a gestionar mejor estos portainjertos desde el punto de vista de la irrigación, disponibilidad de agua y nutrición también. En nuestra zona hay microcarencias de magnesio, por ejemplo. Son importantes estas carencias, entonces son portainjertos con exigencias especiales. Aquí tenemos los datos sobre el vigor. Hemos medido la zona a 10 centímetros del portainjertos. Hay una diferencia entre el no esterilizado a la izquierda y el esterilizado a la derecha. Tenemos datos que en este caso también muestran una mejora también del calibre del árbol, es decir, que se mueven hacia un equilibrio, están bien, no hay casos especiales de sufrimiento. Aquí tenéis la producción y la cosecha por planta, terreno no esterilizado. Aquí también se ve claramente que con el Puebla se trabaja bien, lo conocemos bien, tiene otros problemas. Necesitamos mucho vigor en nuestro caso. Veis los valores del Rootback 20 a 80 centímetros. Los kilos acumulados son 30 en 3 años, 25 más o menos, parecido al Rootback. El Rootback 40 otra vez no se puede analizar y el R se asemeja mucho al competidor principal en un terreno no esterilizado. Entonces la situación mejora y supera el primer pequeño problema producido por este portainjerto. En terreno no esterilizado, aquí tenemos que leerlo en función del número de árboles por hectárea. Puebla, hasta ahora, era un producto alto, con valores altos. Pero veis el 20, que a nivel de cantidad acumulativa es el mejor. Y hay una tendencia de crecimiento, en este caso también muy clara. Entonces, la densidad tiene su importancia en el número total. Quiero ser claro. Cuando antes he dicho que hablaré mucho de calidad, para nosotros se trata de calibre A como mínimo.
entonces hablamos de 160, 170 gramos por cada fruto. Son datos que varían según las variedades, evidentemente, pero el peso en gramos en el terreno no esterilizado lo tenéis aquí. Así tenéis una idea del tipo de producto que hemos cosechado. Con el Puebla, en 2013 y 2014, tenemos una producción superior e ideal a nivel de calibre. El 2015 ha sido un año con poquísima lluvia, mucho calor, y eso ha condicionado el desarrollo de la fruta. Veis que los portainjertos no siempre han alcanzado los objetivos ideales a nivel de calibre. Luego tenemos lo mismo en el terreno esterilizado. Otra vez la fruta cosechada, número por árbol. Otra vez tenéis el 2013, 14 y 15. ¿Veis? Los colores son los mismos de antes. Empezamos con el 13, el 14, el 15 y el dato de la suma. El Rupback 20, veis bien los valores. Está claro que hay más frutos en los portainjertos 70, 90 porque hay más volumen, pero eso no se corresponde siempre a la calidad, significa simplemente número de frutos. Los kilos cosechados por cada árbol en el terreno esterilizado, Rupback 20 y 40 son muy parecidos. En cambio, hemos visto que los más vigorosos tienen una mayor producción por cada árbol, pero en los portainjertos más equilibrados como el 20, el 40 o el R, tenemos una cosecha más concentrada y más homogénea. Cuando pasamos al GF, por ejemplo, tenemos 30 días de cosecha, algo que no es aceptable. Aquí tenéis también la producción por hectáreas, donde hay más plantas, aumenta la producción por hectárea. El GF está bien, pero es un poquito más bajo. Estos son los valores. Y aquí tenéis el mismo tipo de análisis. El calibre A con su peso. Y aquí vemos el resultado de la combinación de distintos injertos. El 2015, como os he dicho, ha condicionado todos los resultados a nivel de calibre y calidad porque fue un año realmente en el que fue imposible reintegrar el agua que faltaba solo con la microirrigación. Vamos a hablar ahora de los costes. Hemos hecho un análisis general de los costes, pero yo no soy un profesor universitario de economía, no os puedo hacer un análisis total de los costes. No es mi trabajo. Lo que hemos intentado hacer es mirar la parte más importante de los costes, es decir, la mano de obra asalariada. Este es el problema, ahí es donde tenemos que actuar. Y estos son todos los costes que bien conocemos, que analizamos y que hemos estudiado para producir 350.000 kilos por hectárea para cualquier tipo de productor, agricultores que son propietarios y no trabajan, agricultores que son puros, como se dice en Italia, que solo tienen mano de obra asalariada. Estos son los euros por hectárea, 15.000 euros por hectárea. Estos son costes. Bien, el objetivo de la gestión de la plantación es reducir las horas de trabajo que requieren más mano de obra. ¿Cuáles son estas operaciones? La podadura invernal, el aclareo de los frutos, la podadura verde en vegetación y la cosecha. Estos son
los aspectos más importantes a nivel de costes en Italia y creo que por todos lados. Aquí tenemos una comparación con un frutal normal con respecto a uno más mecanizado. Son datos que se pueden criticar, podéis hacer preguntas, etcétera, pero son los datos de una sola empresa. Lo he dicho antes. Esta era la variedad María Aurelia, muy vieja, un portainjerto vigoroso, el GF, una palmeta de 2 ramas, luego os explicaré, 740 árboles por hectárea con una altura media de 4,5. Y ahora hablaremos de las horas de trabajo para realizar las operaciones manuales de las que hablábamos antes. Podadura invernal, 300 horas. Aclareo manual de los frutos, 190 horas por hectárea. Podadura verde, 30 horas. Cosecha de frutos en 4 tandas. Se cosecha en 4 veces. 35.000 kilos más o menos, 290 horas, es decir, un total de 810 horas de trabajo. Esta es la forma que yo creo que es poco apta a la mecanización, porque hay estructuras permanentes muy altas aquí arriba. Esta es la palmeta a candelabro de 2 ramas. Esta maquinaria la conocéis muy bien, es la Darwin, pero no puede trabajar bien cerca cuando hay una rama fuerte, dura. Es más severo el aclareo que en una rama más flexible. Esto se ha desarrollado muchísimo en Italia. Podría ser un fuseto también. Puede ser una planta con 3 fusetos, pero no cambia el tipo de planta. Pero es poco adaptable a la máquina. Comparamos ahora este tipo de plantación con una plantación más apta a la mecanización. La Big Top, que es un portainjerto más apto que es el Ishtara, 3,50 metros entre hileras, 1,33 entre árboles. 1,33 es un número de árboles que es el resultado de un cálculo matemático entre los distintos tutores, estos postes en cemento. El espacio entre uno y otro es 8 metros. Con 8 metros puede haber 6 plantas. Por eso tenemos el resultado de 1,33. En vez de 750 árboles, tenemos 2.148 árboles, con una altura de 3,30. La podadura invernal, 90 horas. Aclareo mecánico con la Darwin, 1 hora. Aclareo manual, 50 horas por hectárea. Podadura verde manual, 25 horas. Una cosecha en 3 tandas, 30.500 kilos, 200 horas. Y una podadura verde con la máquina, luego os lo enseñaré, a finales de agosto, primeros de septiembre, 1 hora. Esto facilita mucho las operaciones de invierno y produce muchos beneficios agronómicos en las plantas. Un total de 367 horas. Vamos a ver las diferencias. El terreno normal, horas de trabajo 818, coste horario de la mano de obra 13 euros. Se puede hablar de 12,50, pero más o menos es lo mismo. Aquí, solo para las operaciones manuales que he presentado antes, nos gastamos 10.500 euros. En el mecanizado, 367 horas totales de trabajo, el coste horario de la mano de obra es el mismo y el total de gastos es 4.700 euros. La diferencia es sencilla, pero repito, no es un dato absoluto, no es un dato medio, es una sola empresa. No tengo 100 empresas en las que he trabajado. Entonces, por favor, tenéis que leer la tendencia, no el valor absoluto de los datos, porque podría variar, pero no variaría mucho entre una empresa y otra. Os da una idea de lo que podemos alcanzar. Aquí tenéis las 443 horas no utilizadas en
campo mecanizado tiene este valor. 10.530 para el normal, menos 4.770 para el mecanizado, integrado y mecanizado. Tenemos una diferencia de 5.700 euros en favor del mecanizado. Si hacemos esta diferencia y la dividimos por los kilos de fruta producida, entonces 5.759 euros dividido por 35.000 kilos, tenemos un menor coste de 16 céntimos por kilo. El objetivo inicial era 8 o 10 céntimos. Entonces yo creo no solo que es fácil de alcanzar, sino que 8 o 10 céntimos menos para la producción, para el kilo, es un dato que se puede alcanzar fácilmente. Menor coste y primera ganancia. No es una banalidad. ¿Qué significa un portainjertos equilibrado? El Rootpak R lo es para mí. Aquí veis la transparencia. Son fotos que he hecho yo mismo, así que no soy un fotógrafo profesional. Pido perdón si no son fotos perfectas, pero veis que pasa bien la luz. Hay ramas de 1 o 2 años como máximo que son flexibles y que siempre están cerca del eje principal. Aquí tenéis una buena fructificación en ramas que mantienen bien la fruta producida. ¿Qué es un portainjertos vigoroso? El Rootpak 90, por ejemplo, es una tecnología parecida. Aquí veis que es mucho más densa, pasa menos la luz y yo no busco nada parecido al jefe. Este es el Rootpak 20. Hablamos de 50-60 centímetros desde la base del tronco hasta arriba. Hay homogeneidad. La foto de la derecha enseña la diferencia con el Rootpak 20. Y este es el 90. El de la derecha es el 90. ¿Veis la red para el granizo? Está mucho más cerca, ¿lo veis? El desarrollo es mayor, no estoy diciendo nada nuevo. El Rootpak 90 y el 20 tienen características distintas. También me gustaría hablar de Rootpak 40 y lo seguiré diciendo también hasta el final. Una característica interesante, sobre todo a nivel de calibre. Pasemos ahora a la maquinaria, que es una parte importante. Aclareo con Darwin. Desafortunadamente las fotos no son muy buenas, pero a la izquierda veis que la máquina ya ha pasado a la izquierda, no ha pasado a la derecha. Es importante no mirar el suelo porque los pétalos engañan un poco. Hay que mirar bien arriba si está la flor o no. El agricultor siempre nos dice que estamos degradando demasiado, pero solo es el pétalo. Veis, justo antes de la floritura, para no aportar daños a la producción. Esta es la máquina. ¿Cómo se utiliza la Darwin? No quiero enseñarle nada a nadie, pero para mí es una máquina que se tiene que utilizar. Si no la utiliza el productor, tiene que ser alguien muy experto el que la utilice, porque la velocidad es 5,5, 6, podría ser una velocidad media indicativa, pero las revoluciones tienen que ser personalizadas según la variedad. Hay algunas que son fáciles de aclarar y otras que menos. 360 revoluciones o hasta 200 pueden valer, pero depende de la variedad. Entonces hay que conocer muy bien la situación. Otra operación que es muy importante, por lo menos en Emilia-Romagna, es la podadura mecánica. Lo habréis visto en la publicidad.
Hay maquinaria que trabaja en invierno, hacen de todo, la fantasía de la imaginación de los ingenieros es enorme, pero este es el momento ideal para mí. Aquí estamos ya en una fase en la que si tenemos demasiado vigor, ya hay competición de luz en la parte interna de la planta, no se ve bien. Entonces esta máquina se utiliza también en los viñedos, lo decía antes, y esta es la podadura a final del verano. Este es un efecto. Aquí veis una rama que se corta, pero no hay vegetación nueva. Aquí tenéis la yema. Es importante ver esto y no tener vegetación que sale, si no hemos hecho la intervención demasiado pronto. Y luego es importante no hacer topping, porque si lo hacemos, si el final del verano es muy caluroso, llueve mucho, podría haber vegetación nueva, pero es bueno tenerla arriba en las ramas más fuertes y vigorosas, pero no en el perfil de la planta. Aquí tenemos ramas no podadas a final del verano, solo tenemos una yema lista. Aquí veis, no hay yemas para las flores. Tipologías de maquinarias, de discos muy pesadas. Hace falta un tractor muy potente para la estabilidad. Esta es la que usamos es la más común en Italia. Aquí hemos hecho el topping a la izquierda y aquí tenemos la pared integral. Veis cómo puede trabajar la máquina también en inclinación. Y aquí tenéis una situación normal y una situación con las dos paredes. En este caso hay menos densidad y se recibe mejor la luz en el interior. Para nosotros es un beneficio muy importante. Pasemos a la maquinaria para la cosecha. Esta es una máquina que lleva muchos años trabajando en Italia, desde los años 70, principios de los 80. Se ha mejorado con este carro con 3 niveles de cosecha. Es muy cara, pero es una de las máquinas más eficientes en el comercio. Este es el nombre de la empresa, que seguro que la conocéis todos. Aquí veis que no hay pérdida de los frutos, no se marcan, no hay defectos y van directamente a la maquinaria. Pasamos a plataformas móviles como esta. Esta foto la hicimos hace pocos días. Aquí se está podando. Aquí estamos a 3,30 metros y un solo operador a la derecha y a la izquierda. Solo una planta de trabajo. Porque si no, el porcentaje de trabajo sería distinto. Solo hay una persona trabajando en la misma planta. Y aquí es importante racionalizar que los obreros trabajen de la manera correcta. Aquí la plataforma móvil con plantas aptas a la mecanización. Pasemos a las conclusiones. He hablado bastante. Las observaciones en el campo para comparar los portainjertos no se pueden considerar concluidas tras 3 años de cosechas y 5 años de vida del terreno. Creo que una temporada demasiado corta no es ideal para poder llegar a unas conclusiones. Los portainjertos de la serie Rudpack, especialmente el 2040 y el RR, han evidenciado características interesantes desde el punto de vista agronómico y productivo. El RR para plantas de mayor intensidad y uniformidad de cosecha, el 40, ha sido increíble ver la anticipación de la cosecha y el calibre. No pensaba que sería tan en línea con la indicación de las características técnicas. El Rudpack puede ser una alternativa al Puebla para terrenos con problemas de patologías en las raíces. Puede ser un portainjertos apto porque no hace ramas en la parte baja. El Puebla es muy prolífero, está utilizando términos muy técnicos. Es la más equilibrada y la que mejor se adapta a la mecanización. Para integrar el trabajo manual con la mecanización es importante analizar
la recuperación y el ahorro sobre los costes. Repito, es una tendencia, no es un dato seco, no es un dato absoluto. Aceptaremos de todas maneras cualquier tipo de crítica. También hay que mejorar la maquinaria. Nosotros hemos utilizado lo que ya teníamos alrededor de nosotros o en nuestras empresas. Mejorar la maquinaria significa que habrá constructores que tendrán que trabajar para mejorarlas. La producción obtenida mantiene un nivel de calidad bueno, pero creemos que queda un pequeño margen de mejora. Si los precios pagados al productor por kilo de melocotón y nectarina producida seguirán estando por debajo del umbral de los costes reales de producción, es decir, 40 céntimos de kilo en Italia, desafortunadamente todos los esfuerzos resultarán inútiles para el futuro del sector de la producción de melocotones. Los países productores de frutas y hortalizas tienen una base productiva parecida con problemas parecidos. De momento solo compartimos estos aspectos. ¿Podemos seguir trabajando de esta manera? Yo creo que no. Gracias a Agromillora Iberia, Stefano Foschi, Elisa Macchi por su colaboración y por los datos proporcionados. Gracias por su atención.